Sean todos bienvenidos a este nuestro podcast Conexión, agradeciéndole a Dios por la oportunidad de llevar la palabra pues a cada uno de ustedes cada viernes. Estoy con mi esposa amada Michelle Rodríguez. Hola, es un gusto estar aquí nuevamente. Dios nos da la oportunidad de estar en este nuevo episodio y muy agradecidos con Dios por esto. Amén, agradecidos con Dios y también agradecidos con cada uno, ¿verdad? De las personas que ha dejado su comentario, de las personas que ha compartido alguno de los capítulos, ¿verdad? El mes pasado hablamos de la presencia de Dios en las pruebas. Y del amor de Dios. Y del amor de Dios. Sabemos también pues que si extendemos el tema del amor de Dios no pudiéramos terminar en ningún momento. Entonces, pues, gracias a Dios por los invitados que tuvimos también, que son de mucha bendición tanto para nosotros como esperamos que lo sean para ustedes. Y pues el tema para esta noche o para este día o a la hora que usted nos esté escuchando es el perdón de Dios. Es correcto. Hoy vamos a hablar acerca de el perdón de Dios, un tema muy bonito, muy importante y creo que es necesario hablarlo, ¿no? Amén, es un tema muy importante, un tema en el cual pues yo creo que todos lo necesitamos, debemos, ¿cómo es la palabra correcta? Debemos como añorar ese perdón. Esa es la palabra correcta. Necesitamos en nuestras vidas el perdón de Dios. Cada día, correcto. Sí, necesitamos el perdón de Dios en cada momento y como tú dices, debería ser algo que anhelemos de verdad, que nuestro corazón esté deseoso de tener el perdón de Dios y no solo nosotros, sino que también nuestras personas queridas, las personas a nuestro alrededor, también tengan ese perdón de Dios. Amén. Ese perdón que Dios nos da a través del sacrificio que Él hizo por nosotros, que nos da esa salvación por gracia. Realmente sabemos que el perdón viene pues desde el inicio pues de la vida aquí en la tierra, desde Adán y Eva, y el perdón pues de Dios es inagotable y nosotros, como lo mencionaba, necesitamos ser perdonados por Dios. O sea, debemos, como lo decías, debemos tener ese anhelo del perdón de Dios. Es correcto, y vamos a iniciar con un versículo, como siempre nos ha gustado. Vamos a leer primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, aquí ya está hablando acerca del tema, ¿verdad? El perdón de Dios. Qué importante es, y Dios nos dice que los requisitos realmente para poder nosotros gozar de ese perdón, por decirlo así, dice, si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Sí, es que eso, vaya, por ejemplo, yo lo diría que nosotros debemos añorar o cómo recibimos ese perdón de Dios sería, vaya, como yo lo pudiera decir, en 3 pasos, ¿verdad? Primero debemos confesarlo, que es como lo estás diciendo. Nosotros debemos confesar nuestros pecados. Porque si nosotros confesamos, aunque Dios ya lo sepa, Él quiere escucharlo de nuestra propia voz. Él quiere saber qué es lo que nosotros tenemos para Él por voluntad propia. Muy importante lo que he dicho y es cierto. Dios ya todo lo sabe. O sea, Él es nuestro creador. Amén. Y Él sabe todo lo que hacemos, pensamos y decimos, ¿no? Pero Él espera, y su palabra lo dice, si confiesas tus pecados, aunque Él ya los conoce, porque los conoce completamente, Él espera que nosotros tomemos esa acción voluntaria, que eso es el perdón, esa acción voluntaria de venir y decir, Señor, te fallé. Señor, acepto que me equivoqué en esto, acepto que hice esto que no es correcto, que no debo hacerlo y vengo ante ti a pedirte perdón. Amén. Es que también el buscar el perdón de Dios es una decisión. Es una decisión en la cual nosotros pues tomamos, ¿verdad? Para bien de nuestras vidas, para bien de nuestras familias, para bien de nuestro ministerio. Claro, nadie, absolutamente nadie es perfecto. Nadie lo es. Todos pecamos. Hasta los más, como los padres de la fe, podemos decirlo,
o los que tienen una eminencia en el evangelio han pecado. Desde el momento en que dudas, desde el momento en que tenés un mal pensamiento, desde el momento en que pensás cosas que no son correctas, ¿verdad? Que no están dentro del plan, eso ya nos convierte en pecadores y debemos buscar el perdón de Dios constantemente. Ahora bien, el arrepentirnos, que sería como el segundo paso, ¿verdad? De confesarlo y luego arrepentirnos. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si nosotros tenemos un arrepentimiento realmente genuino, Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestro interés de cambiar nuestra forma de vida, ve nuestro interés de decir, Padre, he fallado, de decir, Padre, sé que no soy perfecto, Padre, aquí estoy. Y aún con mis imperfecciones, aquí estoy buscando tu rostro en arrepentimiento. Ya cuando nosotros confesamos nuestros pecados y el Señor ya nos ha dado ese regalo maravilloso de la salvación. Correcto, sí. Y como tú lo dices, un verdadero arrepentimiento conlleva cambios. Porque muchas veces nosotros decimos, ok, Dios, perdóname por esto, no lo vuelvo a hacer. En el momento, a veces, dependiendo de la situación, ofrecemos o pedimos o decimos muchas cosas. Pero un verdadero arrepentimiento conlleva cambios. Si yo realmente estoy arrepentida por lo que hice, eso significa que voy a hacer todo lo posible para no volverlo a hacer. Voy a afianzarme más en Dios, voy a buscar más de Él, voy a leer más su palabra, si es necesario voy a buscar consejería con mis pastores. Y eso conlleva el cambio. Realmente buscar la manera de alejarnos de eso que nos está haciendo caer en tentación, pecar y cambiar. Amén. Es que, vaya, por ejemplo, el perdón de Dios realmente es como que nosotros digamos es un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Porque si para Dios lo es, para nosotros debe serlo también. Dios no está, por ejemplo, recordándote que todos tus fallos, por ejemplo. Entonces, ese borrón y cuenta nueva es también para uno. Porque uno tampoco debe estar recordando los fallos que tuvo uno constantemente como para decir yo no puedo, como para decir quién soy yo para buscar el rostro de Dios. No, sino que aunque porque sí los cometemos, o sea, es algo que no podemos olvidarlo, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a perseverar, pero no para que nos estanque. Si Dios ya los tiró a lo más profundo del mar y no los va a recordar, ¿por qué nosotros debemos recordarlo para estancarnos? Sí, dice su palabra en Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones Amén. Por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El perdón de Dios realmente borra nuestros pecados, como Él dice, no me voy a acordar de ellos. Y humanamente, nosotros, como tú lo decías, es bien difícil porque nosotros sí nos acordamos, ¿no? Nosotros decimos, Dios, perdóname, pero en nuestra mente siempre está aquello que hicimos. Y si lo usásemos para realmente afianzarnos y no volverlo a hacer, estaría bien. Pero muchas veces lo usamos como excusa de que, pero es que yo ya fallé, soy humano, puedo volver a caer. Y ahí es donde Dios dice, ok, yo lo voy a olvidar. Y si Dios, que nuestro Padre, nuestro Creador, realmente nos perdona y olvida nuestros pecados, nosotros también debemos hacerlo. Y debemos hacerlo también con los demás. Y eso es muy importante porque a veces pedimos el perdón de Dios, pero nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro hermano, de perdonar a aquella persona que nos hizo daño, de perdonar aquellas palabras que nos hirieron, de perdonar aquello que quizás nosotros lo tomamos muy personal y tal vez ni siquiera era para nosotros, pero nos hirió y no somos capaces de perdonar. Pero sí venimos y pedimos el perdón de Dios.
somos hipócritas en esa parte a veces, ¿verdad? Y es que, bueno, tocando el tema, ¿verdad? De que Dios borra, pues, nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en el libro de Miqueas 7:18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, si Dios viene y Él olvida todo y aún así tiene misericordia de nosotros, o sea, no es una misericordia, que sí, ya pasó. No, dice la palabra de Dios todavía. En el Salmo 103:17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, Dios viene y te da la misericordia. Dios viene y te da su perdón. Dios tiene misericordia de nosotros. Nos da su perdón. Y nosotros somos tan egoístas de decir, porque yo merezco el perdón. Y no es así, nosotros no merecemos. Pero por la gracia, por ese sacrificio que nuestro Padre hizo, pues, es que nosotros alcanzamos ese perdón de nuestros pecados. Ahora bien, como lo mencionabas, dice el libro de Proverbios 17:9, quien perdona, gana un amigo. Quien no perdona, gana un enemigo. Entonces, nosotros debemos ser misericordiosos. Nosotros debemos fomentar el perdón. Debemos ser ese agente que venga y aunque las ofensas vengan a nosotros, como lo mencionabas, pues no tomarlas para nosotros. A veces nosotros tomamos todo bien a pecho y no es correcto, aunque las palabras duelen, ¿verdad? Pero no debe ser así. No debe ser así. Ahora, bien, llegando al punto, ¿va? Primero habíamos dicho que yo lo había seleccionado como en 3 etapas, te había mencionado, ¿va? Que primero era confesar, como lo había mencionado, de ahí arrepentirnos, que lo habíamos mencionado, y la principal es creer en Jesús. Si nosotros no creemos en Jesús, no creemos en su sacrificio, no creemos en toda la obra que Él hace, no estamos haciendo nada. En vano es que nosotros hablemos y nosotros no creemos de verdad en nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 9:10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces vemos que nosotros necesitamos ese perdón, pero debemos creer en nuestro Señor, ¿verdad? Amén, sí, definitivamente. Como tú lo dices, ¿verdad? Esas 3 fases, si podríamos decirlo así, por llevar un orden o por decirlo de alguna manera, Sí. Sí es importante, y creo que muy, muy importante el creer en Dios. Porque si tú no crees en alguien, tú no crees en algo, tú puedes hablar lo que sea y no va a ser real, solo lo estás diciendo por decirlo. En cambio, cuando nosotros creemos en alguien, confiamos en esa persona, confiamos en ese ser y hacemos las cosas conforme ellos nos dicen. Por ejemplo, si confiamos mucho en un amigo y le pedimos un consejo, nosotros comúnmente hacemos lo que él nos dice, porque creemos en lo que nos está diciendo. Y así es en Dios. Nosotros debemos de creer en Dios porque Él es nuestro mayor amigo. Amén. Él es nuestro Padre, nuestro Creador, quien conoce cada parte de nosotros, quien conoce nuestros pensamientos, incluso lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer. Él ya conoce todo. Y aún así, Él espera que nosotros vengamos y se lo contemos, aunque Él ya lo sepa. Y es esa manera de creer en Él y confiar en Él y saber que Él va a estar ahí, que Él está ahí y que siempre seguirá estando, no solamente con nosotros, sino con nuestras generaciones.
y enseñarle eso también a nuestras generaciones, el creer en Dios y saber que Él tiene el control de todo, que si estamos con Él, todo va a estar bien, que si buscamos realmente su perdón, si realmente nos arrepentimos, si hay un verdadero cambio en nuestro ser, Dios está con nosotros y Él nos da ese perdón, ese verdadero perdón, que es el que deberíamos de tener todos, como te decía anteriormente, también con los demás. Amén. Su palabra dice en Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es no solo buscar nosotros el beneficio del perdón de Dios, sino también tener un corazón dispuesto a perdonar de verdad a los demás. Amén. Aquellas ofensas, aquellas palabras, todo aquello que ha venido a quizás afectarnos emocionalmente, tener la capacidad y tomar la decisión, porque es una decisión voluntaria, como decíamos al inicio. Nadie puede obligarte a perdonar a alguien, porque quizás lo vas a decir solo de la boca para afuera, solo van a ser palabras, pero un verdadero perdón es aquel que nace de la voluntad de uno, que uno dice, ok, tal vez yo no ofendí, sino que me ofendieron y yo quiero pedir perdón porque necesito sanar, porque necesito estar bien. Si Dios me perdonó a mí, yo tengo que perdonar a los demás. Amén. Y Dios me lo demanda en su palabra. Dice, si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar, porque debe ser algo que nosotros practiquemos a diario, el perdón hacia los demás. Despojarnos de quizás ese orgullo, esa... no sé en qué palabras decírtelo, pero eso de que nos llena y no, yo no voy a pedir perdón, porque yo no me equivoqué. Y a veces sí somos nosotros que nos equivocamos. Y aunque no fuésemos nosotros, nuestro deber es pedir perdón. Amén. No, y es que para nosotros como hijos de Dios, el perdonar no es optativo. El si perdono o no perdono no es optativo. O sea, ya es una demanda, porque si el Señor nos perdonó a nosotros nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, que a veces no escuchamos la voz de nuestros pastores, hacemos las cosas como queremos y aún así Dios tiene ese perdón para con nosotros. Claramente nosotros buscándolo, ¿verdad? Buscando su rostro, siendo fiel, tomando esa decisión de perdonar, tomando esa decisión de lo que me digan o las ofensas que me digan no las voy a tomar personales. Nosotros vamos a caminar en fe. Vamos a caminar en fe porque sabemos que el perdón de Dios es lo que nos está sustentando para que nosotros vayamos caminando. Es ese amor de Dios el que viene y nos ayuda a dar esos pasos, ¿verdad? A caminar, aunque sea despacio, pero a dar el paso. A aprender a perdonar, a aprender a amar. Entonces, es importante, pues, aprender a perdonar. Y es importante buscar el rostro de Dios y buscar su perdón. Sí, sin la ayuda de Dios realmente no podríamos perdonar. Sería muy difícil porque humanamente, como decimos, ¿verdad? Ponemos bastantes barreras. Muchas veces decimos, no fui yo no tengo por qué pedir perdón, pero lo que esa persona me dijo me dolió mucho, aunque estuviese enojada no tenía que decirme eso. Y empezamos nosotros a crear barreras en nuestra mente para justificar el no perdonar. Porque lo que hacemos es eso, buscar justificarnos de manera para no perdonar. Entonces es importante y solamente con la ayuda de Dios, con la búsqueda constante de Él, de su palabra, de tener esa intimidad con Él, es que logramos realmente perdonar a los demás y también ser humildes y saber pedir perdón nosotros cuando nos equivocamos, para poder tener esos buenos lazos con nuestros hermanos, nuestros amigos y todas las personas a nuestro alrededor. Porque muchas veces ofendemos a las personas sin darnos cuenta. Herimos a alguien sin darnos cuenta. A veces con una mirada te ofendemos. Correcto, algunas personas pueden hasta malinterpretar nuestra mirada. O quizás estamos enojados y volteamos a ver a alguien y esa persona cree que es con ella. Entonces también tener la humildad y ese anhelo en su corazón de saber pedir perdón.
No es fácil, pero con la ayuda de Dios se logra. Pero cómo nos gusta que nos pidan perdón, va. Inclusive a veces somos orgullosos y nos piden perdón y no queremos perdonar. Decimos, También. no, pero es que lo que hiciste fue demasiado, ¿cómo te voy a perdonar? Mira, si Dios ya perdonó todo lo que nosotros hemos hecho, y eso que nosotros hemos hecho una cantidad de cosas malas, no solo delante de los hombres, también delante de Dios. El no obedecer su palabra ya es un pecado grandísimo. El no someterse a la voluntad de Dios ya es un pecado grande. Y aún así nosotros la llevamos de orgullosos y Dios nos perdona todo el tiempo y nosotros no queremos perdonar a nadie. O venimos, vaya, y es que tampoco eso no es, lo que iba a decir es que viene la persona y te pide perdón, pero vos seguís de orgulloso, sí, ya lo perdoné, pero lo volvés a ver, sí, pero es que vos hiciste aquello, ¿te acordás? La típica frase, yo perdono pero no olvido. Yo perdono, pero no olvido, ajá. y sí, volviendo a retomar, ¿verdad? Dios ya nos perdonó. Y Dios no vuelve a ver esas imperfecciones, no vuelve a ver nuestros pecados, sino que, como decíamos, es borrón y cuenta nueva. Entonces, debemos recordar que el perdón también nos sana a nosotros. El perdón también es esa curita que sana nuestro corazón y viene de parte de Dios. Importantísimo, sí. El perdón, como tú lo decías, es como esa curita al corazón. Y a veces es lo único que necesitamos, que alguien se acerque y te diga, hey, perdóname por lo que te hice. Perdóname porque en su momento estaba enojada, en su momento no pensé y dije o hice cosas que no, realmente no siento, fue por el momento, y venir y pedir perdón. Y algo muy importante también en los matrimonios, aprender a pedir perdón, porque muchas veces por el afán del día a día, por las cosas que suceden, a veces también herimos a nuestra pareja. Decimos cosas que quizás no quisimos A decir. nuestro esposo o a nuestra esposa. Correcto, sí. Hacemos cosas que quizás no estaba en nuestro corazón hacerlas, pero en el momento lo hacemos. Entonces, también creo que es importante en los matrimonios el saber tener un corazón perdonador y saber pedir perdón, no enfocarnos en que no, yo no fui quien lo hizo, fue él, o viceversa, sino que saber también dar ese paso y pedir perdón cuando sea necesario. Sí, es que nosotros debemos dejar el orgullo a un lado, realmente. Dejar el orgullo, dejar esa vanagloria que, para caminar así que ella me andaba pidiendo perdón. O sea, un decir, ¿verdad? O él me andaba pidiendo perdón, mira, y hacemos una gran película que más bien nos daña nuestro corazón y no contribuye en nada a nuestro crecimiento espiritual. Creo que el perdón es como es la gracia, es parte de los regalos que vienen dentro de la gracia. Y nosotros debemos aprender a valorar tanto el perdón que Dios nos da de una manera que debemos cuidarlo a capa y espada. O sea, vivir conforme su palabra, vivir conforme a sus mandamientos que están prescritos en su palabra. Y no caminar de orgullosos, porque eso realmente que no nos beneficia en nada. Debemos cada día confesar nuestros pecados a Dios, porque en el diario vivir siempre de una u otra manera pecamos. Entonces es importante antes de irnos a acostar, acercarnos a Dios y decir, Padre, hoy pensé esto, hoy hice esto, hoy dije esto, que siento que no es correcto, no va de acuerdo a tu palabra, a ti no te agrada y te pido perdón. Amén. Perdóname porque no debí hacerlo, no debí pensarlo, no debí decirlo y te pido perdón. Y si fue que ofendimos a alguien, si tienes el número de esa persona, escríbele en el momento y dile, hey, perdóname. Si no, cuando la vuelvas a ver, hacerlo, pero es necesario realmente no dejar que el tiempo pase, porque muchas veces herimos a los demás y esa herida se va haciendo más grande y más grande al pasar el tiempo. Entonces creo que es importante confesar a Dios nuestros pecados cada día antes de irnos a acostar, tomarnos el tiempo de hablar con Dios y pedirle perdón por todos esos pecados que consciente o inconscientemente hicimos durante el día.
aquellos pecados por hierro que decimos que inconscientemente los hicimos y no sabíamos que eran pecados, por así decirlo, por nuestros pensamientos, por lo que maquina nuestro corazón en muchas de las ocasiones. Es infinidad de formas en las que nosotros podemos pecar y que debemos reconocerlo. Debemos confesarlo con nuestra boca a nuestro Padre Celestial y pedirle perdón. Debemos creer que nuestro Padre está haciendo la obra en cada uno de nosotros, porque cada día que pasa Dios está trabajando en nosotros y está trabajando en esas áreas que para nosotros son difíciles, pero Él se perfecciona en esas áreas. Entonces, bueno, ya tocando el tema de el perdón, que uno debe perdonar, el perdón también físicamente trae sus beneficios. Yo lo estoy investigando pues ahí en internet, ¿verdad? Entonces yo encontré, dice que los beneficios del perdón llevan los siguientes: relaciones más sanas. O sea, cómo el perdón viene y te hace tener una mejor comunión con tus hermanos. O sea, esto es a nivel general. El perdón viene y transforma. Así, transforma prácticamente de donde puedes estar en pleito a una comunión de paz. También dice, mejora la salud mental, menor grado de ansiedad, estrés y hostilidad, menos síntomas de depresión, disminución de la presión arterial, sistema inmunitario más fuerte, mejor salud del corazón y mayor autoestima. Entonces vemos que el perdón no solamente es algo que podemos decir de la voz, del labio para afuera, sino que es algo que nos ayuda también en nuestra salud y es tan importante para nuestra vida espiritual cada día. No es solo emocional, sino también físico. Conlleva bastantes beneficios físicos y realmente que sí, porque si una persona sabe pedir perdón, como decía lo que investigaste, van a haber relaciones más sanas, va a haber una mejor relación con las personas, porque no va a quedar esas heridas, sino que van a ir sanándose. Y a medida nos vamos arrepintiendo y vamos cambiando, no vamos a seguir haciendo lo mismo, porque ya vimos de que con eso, quizás con una broma o algo, herimos a alguien, entonces ya no lo vamos a hacer. Amén. Porque ya aprendimos la lección y realmente nos arrepentimos, ¿no? Realmente pedimos perdón y cambiamos. Entonces eso también nos ayuda y muy importante pedir siempre pues el perdón de Dios y como su palabra lo demanda, también nosotros aprender a perdonar unos a otros. Así es. Con esto concluimos nuestro capítulo para este día, dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo que hace en nuestras vidas, dándole gracias a Dios por sus misericordias, dándole gracias a Dios por ese perdón, por su amor, por su gracia, y esperando que la palabra pues que nosotros hemos compartido, nuestras vivencias o lo que nosotros pensamos, sea para edificación de sus vidas como lo es para la de nosotros. Es correcto y muchas gracias por estar hasta este momento con nosotros, que la palabra de Dios llegue a sus vidas y que sea de bendición, que sea a Dios quien escuchen a través de nosotros y no a nosotros como tal. Pues desearles muchas bendiciones y gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio. Amén.